Buenas noches, hermanos. ¿Con brillito ya, verdad? Sí. Sí. Bueno. Ya va a comenzar. Bueno, estamos en el libro de Hebreos, estudiando este hermoso libro, escrito por nombre de Dios, que es palabra de nuestro Señor. Y es un libro escrito para una iglesia que está dispersa. Y exactamente, ahorita la iglesia de Cristo está dispersa alrededor de todo el mundo. Cuenta con más de 1.25 mil millones. Pero fíjense que solo los musulmanes en esta semana alcanzaron 1.300 mil millones. Se ha convertido ahorita en el movimiento religioso más grande del mundo. Así que debemos orar por ellos para que Dios los cambie. Ok, estamos trabajando bajo el tema de la superioridad de nuestro Señor Jesucristo. Es el tema general del libro de Hebreos. Quiero que por favor vamos al capítulo 3. Leamos los últimos versículos para hacer una conclusión de ese capítulo y comenzar el capítulo 4. El capítulo 3 del libro de Hebreos, vamos a comenzar versículos 12 hasta el 18. Vamos a leer este pasaje. Recuérdense que el tema del capítulo 3 es que Jesucristo es superior no solamente a los profetas, a los ángeles, sino por la clase de salvación que Él nos da. Entonces, hoy estudiaremos que Jesús es superior por el reposo, y ese es el título ahí también, a los 10, no, allá no está todavía, por el reposo que Él ofrece. Entonces vamos a terminar esa parte que tenemos ahí, capítulo 3, versículos 12 hasta el 19. Lo leemos juntos, dice así: mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros, de vuestro corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído lo provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por medio de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Si se dan cuenta, ella introduce el próximo tema que se va a trabajar, que es el reposo. Pero en estos versículos, hermanos, versículos 12 al 13, encontramos una aplicación bien, pero bien exacta para nosotros. Porque lo que habíamos visto hasta los versículos anteriores y mezclados allí, era que Jesucristo es superior, y esa superioridad exige fidelidad de parte de nosotros. Esa es la conclusión y esa es la advertencia a la cual llegábamos el viernes pasado. La primera advertencia es, en el libro de Hebreos, es que cuidemos, que valoremos superior a Moisés.
que ahí me está ayudando con la lectura, con ese sonido bonito. No se preocupe, ¿no? Ahí se va a calmar. Decíamos que la primera advertencia del libro de Hebreos es a cuidar, valorar, atesorar la salvación que el Señor nos ha dado. Esa es la primera advertencia, porque parece ser que algunos creyentes a los cuales le escribió el autor de Hebreos, parece que estaban descuidándola, y dijimos que no tenía que ver esto con salvación, sino más bien con el hecho de que Dios nos ha dado algo tan hermoso. La segunda advertencia, que la encontramos en la última parte del capítulo 3, es que seamos fieles a Dios en todo tiempo, en medio de cualquier circunstancia, no importa lo que estemos pasando. Porque el asunto es esto. Recuérdense que el pueblo o la iglesia a la cual nuestro Dios envía este libro está bajo un contexto de persecución. ¿Qué más está pasando ellos? Estamos hablando tiempos, años 70, 80 después de Cristo, donde los emperadores romanos lo que menos quieren es ver a los cristianos. Y para ajuste de ello, los ladrones tenían en cierta forma ¿cómo se llama? ¿Ah? No, como que el imperio, en vez de ¿cómo se llama? De jalarle las orejas, decían, está bien, a fin de cuentas nos ayudan porque lo que queremos es afligir a los cristianos. Así que los pobres, cuando sacaban su cosechita, rapidito se los quitaban, porque había muchos que los estaban presionando. Entonces, la situación es difícil. Y aún si alguien se autonombraba cristiano, era casi declararse para ser, ¿cómo se llama? Hostigado hasta la muerte. Entonces quiere decir que ser fiel a Dios en medio de la situación no era cosa fácil. Y parece ser que algunos estaban diciendo, bueno, si me van a estar molestando, entonces mejor me salgo de la iglesia. Y viene el autor y dice, tengan cuidado. Dijimos, pongan la mirada en Jesús, consideren a aquel, dice, que dio su vida por ustedes, y nos lleva a pensar en Hebreos el capítulo 12, dice, puestos en Jesús, los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aquí, ustedes ven, el capítulo 2, el versículo 12, dice, mirad que no haya ninguno de vosotros, que no haya de vosotros corazón malo de incredulidad. O sea, lo malo no es otra cosa. O sea, que el cristiano de pronto puede ser incrédulo. ¿En qué sentido puede ser incrédulo el cristiano? ¿Y cómo expresamos nosotros la falta de fe? Dejamos de confiar en Él. Sencillamente, esa incredulidad en el cristiano. Dejamos de confiar en Él y comenzamos a confiar en otras cosas, ¿verdad? Porque hay una fe en nosotros siempre, pero no es lo suficientemente fuerte y grande como para decir, en medio de esta situación, yo me voy a mantener fiel al Señor. Entonces, oiga, pero una vez nos estén persiguiendo, nos están atacando y nos están diciendo la vida o... y uno dice, pues, la situación es difícil. Entonces allí parece ser que el corazón malo se traduce como incredulidad. No es que estaban haciendo otras cosas malas, sino incredulidad. Y el versículo 13 dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, ¿cuál es la idea que da esa frase? Entre tanto que se dice. ¿Cuál es la idea que podría darse a esa frase? Entre tanto que se dice hoy. Ahí vamos. Mientras tengas tiempo, mientras tengas oportunidad, es necesario ser fiel al Señor, ¿verdad? En este sentido,
hay una invitación para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Pero luego hace otra cita, dice: entre tanto, si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y luego presenta esa parte. Así que, según estos versículos 6 al 15, ¿a qué se nos exhorta? En esos versículos, ¿a qué se nos exhorta aquí? A mantenernos firmes en la fe. ¿Cuál es el contexto del Salmo 95? Si quieres vamos al Salmo 95. Vean qué interesante. El Salmo 95. En los versículos 1 al 7 dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cántico, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes. Suyo también el mar se lo hizo, y en sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. ¿Cuál es el contexto de ese salmo? ¿Cuál es el contexto de ese salmo? Confianza. ¿Ah? Sí, hay una invitación a adorarle, ¿verdad? Pero ¿cuándo nosotros estamos listos y dispuestos para adorarle al Señor? ¿Todo el tiempo estamos dispuestos para adorarle? ¿Ah? Cuando tenemos una situación de necesidad, cuando estamos bien, ¿verdad? Pero cuando estamos pasando pruebas difíciles, nos es fácil adorar al Señor, como el Salmo 95. Ya, y el contexto del Salmo 95 es ese mismo, ¿no? ¿Ah? Estar feliz y contento, porque muchas veces las situaciones que vienen nunca son para destruirnos. Muchas de ellas vienen para probar o fortalecer nuestra fe. Okay. Sí, esto es correctísimo. El problema es eso real cuando estamos en medio de la prueba. O sea, eso es lo ideal, ¿no? Pero cuando estamos en medio de la dificultad, es eso lo que expresamos. Ahora fíjense bien, esto es exactamente lo que el autor de Hebreo le está tratando de decir al pueblo. ¿Okay? En medio de todas esas circunstancias, lo ideal es que nosotros siempre mantengamos un corazón que confía en Dios. O sea, no importa la circunstancia, no importa la pena, la angustia, lo ideal, lo que Dios espera de nosotros es que nuestra fe para nada se mueva, que siempre se mantenga firme. Y este es el gran reto. Parece ser que el pueblo estaba en esa parte, y entonces hay un llamado a mantener la lealtad, la fe en el Señor. Y por eso dice: ninguno entre vosotros guarda en su corazón ese pecado de dejar de confiar en Dios. Yo leí ahora una entrevista que le hicieron a Rick Warren en estos días, después de 6 meses
que murió su hijo Marco. Y él dice, después de todo esto, estoy sintiendo una gran carga por muchas personas que están enfermos, que tienen ese tipo de enfermedades. Pero en ningún momento, dice él, y lo repite, he llegado a culpar a Dios por la muerte de mi hijo. Más bien dice, más bien me atreví a culpar a los que venden armas, porque este chico ilegalmente adquirió el arma. Ya lo había solicitado 2 veces legalmente y se lo negaron. Entonces dice, ¿quién se atrevió a venderle un arma ilegal a este muchacho, siendo él una persona con problemas de su mente? Pero dice, después de mucho tiempo, Dios trabajó y yo tuve que perdonarlos. Y dije, Señor, yo perdono en mi corazón a estos, porque al fin de cuentas, mi hijo todavía estuviera vivo, si tan solo no le hubiera dado el arma. Pero yo en ese análisis, en esa entrevista, digo yo, quiere decir que pasó por ciertos momentitos el señor Riguard en que comenzó a dudar, desconfiar. Porque si le pide, no, si dice él, no culpe a Dios, es porque se pasó las ideas de decir, ¿y Dios dónde estaba mientras yo salvaba un montón de vidas en el mundo entero, verdad? Entonces, es fácil, hermanos, cualquiera puede sucumbir ante la presión, cualquiera, hermanos. Entonces aquí la advertencia dice, manténganse firmes, y por eso el 16 dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? No fueron todos los que salieron de Egipto. Entonces es un ejemplo que le está trayendo a la memoria. Y dice, ¿y con quiénes estuvo él? O sea, Dios disgustado 40 años. ¿No fue con los que pecaron? O sea, no fue con todos los judíos, sino solamente con los que pecaron. Y estos que pecaron, dice, no entraron, ¿a dónde? Al reposo. Y aquí ya nos introduce al próximo tema. Entonces, allí lo que hacemos es encontramos una aplicación tremenda, y la segunda advertencia es esta, a mantenernos firmes en la fe todo el tiempo, no importa la circunstancia en que esté pasando. Yo pensaba en esto que ha pasado en México, ¿verdad? Entre ellos hay muchos cristianos. No sé si vieron también otro anuncio, otro reportaje de otro lugar donde fueron más de 40 que quedaron muertos porque se incendió un asunto ahí, y está la cantidad de personas. Entre ellos me imagino que hay muchos cristianos. ¿Qué pensarán los evangélicos en ese momentito? Cuando ven 20, 30, 40 muertos. ¿No creen que se cruza en la mente la pregunta, ¿y dónde estabas tú, Dios? Lo que pasó en Siria, más de 1600 muertos, niños inocentes. ¿No creen que alguien puede decir, aún entre los mismos cristianos, decir, bueno, ¿y dónde estaba Dios en ese momento? ¿No se les ha cruzado a ustedes esa pregunta algún momentito? Esto era, para los judíos era difícil. Estaban pasando dificultades. Dice, bueno, es fácil olvidarnos del Señor. William me escribió ayer y me dice, pastor, saluden a la iglesia, díganle que le extraño mucho, dice. Pero aquí estoy en la casa de hermana Elsa. Estoy disfrutando de mis largas vacaciones, dice. ¿No cree que en un momentito determinado se le cruza la idea, bueno, Señor, hoy que yo te estaba sirviendo tan bien,
me pasa esto? ¿Dónde estabas tú, Señor, cuando me agarraron? ¿No lo vio usted, brother Walter? ¿Dónde estaba Dios cuando lo agarraron a él? ¿Ah? ¿Verdad que sí? Sí, porque él iba atrás, ¿verdad? Estaba allí. Pero hay cosas que no las vamos a entender. Y no las vamos a entender. Pero eso no nos debe llevar a decir nuestra fe, a dudar, ¿no? Así que dice, todos los que pecaron no entraron al reposo. Y el punto aquí otra vez es, esto que los que no entraron al reposo, no está en juego la salvación. Simplemente, consecuencia del pecado es que no entraron, así como Moisés no entró también. Moisés no entró a la tierra prometida. ¿Alguna preguntita hasta ahorita, hermanos? ¿Vamos entendiendo el libro de Hebreos? El silencio dice bastante. Mucho. Capítulo 4, pues. El capítulo 4, entonces llegamos a la segunda, a este otro tema. Y es el que tenemos aquí adelante. Este es un esbozo, un bosquejito así rápidamente para que vean todo el panorama. Aquí tenemos a Jesús, que es superior por el reposo que da. ¿Qué importancia tiene, hermanos? ¿Qué importancia tiene el día de reposo para la iglesia hoy? ¿Y por qué es destacado este tema en el libro de Hebreos? Fíjense bien, en este capítulo Jesús no solamente ya se presenta como apóstol, como sacerdote, sino como alguien que puede ofrecer un reposo que es superior al reposo del cual se habla en el Antiguo Testamento. ¿Dónde se origina el reposo? La palabra reposo, ¿recuerda? ¿Dónde se origina? Génesis capítulo 2, versículo 2, y dice Dios, y después de 6 días de trabajo, reposó. Se utiliza la palabra. Luego encontramos que ya en Éxodo, el capítulo 28, se legaliza, o sea, se hace oficial. Y dice, entre los 10 mandamientos, dice, guardarás el día Sabbat, o sea, el día sábado, que significa reposo. Allí se oficializa. Al llegar al Nuevo Testamento, parece ser que el concepto del Sabbat experimenta un cambio. Y ya el día de reposo ya no es sábado, aunque para los judíos sigue siendo el día de reposo, el sábado. Pero ya después de la muerte y resurrección de Jesucristo, la Biblia dice que la iglesia se reúne el primer día de la semana. De manera que para nosotros, a partir de esa fecha, el día de reposo no es sábado, sino que es domingo. Fue en el siglo III Constantino el que oficializa el cristianismo, y entonces queda establecido que el domingo es el día en el cual se va a reunir la iglesia y es el día del Señor, el día de reposo. Entonces queda establecido ahora. Pero cuando venimos aquí, hermano, ¿qué importancia tiene para nosotros como iglesia el tema de reposo, el día de reposo? ¿Qué importancia tiene para nosotros como iglesia? ¿Y qué importancia tiene el hecho de que Hebreos destaca este tema? ¿Hoy trajo tamalitos para vender, hermano? ¿Ah? ¿Trajo? Sí, para alegrarlos. Sí, ¿Qué importancia tiene, hermanos? Porque si Hebreos, mire, desde el capítulo 3, en ese versículo donde menciona por primera vez reposo, todo el capítulo 4 habla de el reposo.
Y lo repite bastante, el reposo, el reposo, el reposo. Si no, leamos por favor, versículos 1 al 13, sirvan. Una pregunta. Cuando Cristo vino, Él dijo que Él cumplió cierta parte de la ley, todo lo que es ritualismo. Exacto. ¿Entra el día sábado dentro del ritualismo? Bajo el concepto de la dispensación de la ley, básicamente no lo ve como un ritualismo, sino como parte que fue importante en el proceso de formación del pueblo. Pero que ya al venir Jesucristo, el hecho de mencionar ese reposo basado en la ley no es suficiente para lo que Él quiere enseñar. Porque ese reposo, como día sábado, básicamente sirve para una formación de una nación. Y el hecho de que ya Jesús viene hace una transición para un nuevo pueblo que ya no va a estar sometido al sistema, digamos, del Antiguo Testamento, sino a otro nuevo, que es el nuevo pacto. Entonces ya queda no anulado, porque, oiga bien, quien obedece el día sábado, ¿qué mal hace? No, entonces más bien lo que hace es decir, este es el día, porque obviamente cuando ya Jesús viene, en Él se prefigura la obra completa de Él, y la obra completa de Él termina en la resurrección. Entonces ya queda un día especial que ya no es en base a la ley, sino en base a la muerte de Jesucristo. Creo que hay un poquito ahí de desarrollo en las doctrinas, pero no queda ya solamente como un ritualismo, aunque para el judío queda simplemente como eso. Ese es el problema. Y nosotros ya no lo veríamos así, porque dice alguien, mire, yo he decidido el día sábado dedicado para el servicio del Señor. Quiero vivir para Él el día sábado, así que no voy a trabajar, sino que lo que voy a hacer es vivir para Él. Creo que seríamos mejores todavía, ¿verdad? Visitaríamos todo el sábado, hermano, arriba, ¿verdad? Diríamos uno, no, y hermano, ¿quiere trabajar el sábado? No. Sábado y domingo yo quiero dedicarnos para el Señor. Creo que ganaríamos mucho más, pero ya no lo veríamos como bajo el sistema en que para un judío el no guardar el día sábado implicaba pecar. Cuando Jesucristo fue criticado porque sanó el día jueves. Ahí uno va dando la transición, ¿verdad? Él dice, bueno, ¿acaso no yo soy el dueño de los días? Pues, yo soy el dueño del día sábado. Pero viene Él y les dice, oigan, hagamos una cosa. Si ustedes están en su casa y tienen, voy a usar eso, y tienen un burrito aquí, y el burrito se le sale sin permiso, y por ser burrito, pues se fue a un barranco, ¿qué harían ustedes? Porque el día sábado no lo van a sacar. Y dicen ellos, bueno, no dicen nada, ¿verdad? No dicen nada, porque no hallaba qué decir. Pues yo sé que ustedes lo sacarían. Ni se acordarían que el día sábado, solo buscarían igual. Ay, me traen el enfermo el día sábado, ¿cómo lo voy a dejar allí sin hacer algo por él? Pero si esto, oiga bien, si esto se hacía en el periodo puramente antiguo testamentario, era serio. Porque caminar una milla el día sábado y era considerado ya como trabajo, era violación del día. Entonces, yo ayer platicaba con un adventista, compañero de trabajo, él es adventista, y discutíamos eso, que él cerró el sábado y todo el mundo. Y le digo, yo no te voy a criticar porque te cerró el sábado. Y tu problema, le digo, es que vos criticás a quienes se reúnen el domingo. Porque tú estás, entonces él me decía, pero ¿dónde dejan los 10 mandamientos? sí. Le digo, yo los dejo en el Antiguo Testamento y me voy a los 2 que Jesús dijo. Ya, al resumen. Y ahí no menciona a Jesús Ninguno de ellos. ni el sábado. Solo le dice, amarás a Dios y amarás Sí. a tu prójimo. Sí, por ejemplo, cuando ya uno agarra la ley como un ritualismo, y esto tiene que ser así, es legalismo. Ya no tanto es una expresión de amor. Mientras que Jesús dice, no, el resumen de la ley es la expresión del amor. Ayer corroboré con este señor, no sé si es hermano, lo que me dijo aquel adventista ahí en El Salvador una vez, porque ayer me dijo él que él cumple los 10 mandamientos.
me lo dijo él. Yo todos los días cumplo los 10 mandamientos. Yo debería de llamar a Jesús de Nazaret, le dije. Porque sobre él lo cumple, pues. Sí. Sobre él lo cumplió. Porque ellos se basan en que si cumplen el sábado, es todo. es todo. ¿En serio? Sí, uno puede hablar con ellos y puede llegar a ponerlos contra la espada de la pared, pero igual, uno ni gana nada. Más bien, yo diría, si algún adventista es fiel adventista, puede llegar a ser un buen cristiano. Porque no solamente cumplen el Antiguo Testamento, sino que pueden, hablamos con el brother Reinaldo, él tiene sale como tío político. El señor está casado con una tía de él en Chicago. Este hombre ha cantado conmigo hasta en dúos en la iglesia evangélica. Él va el sábado y el domingo está conmigo en la iglesia. Él no está aferrado a decir, es prohibido. Pero tiene un testimonio ese hombre que con facilidad le gana, con el perdón de ustedes, a algunos creyentes. El hombre es recto. Él no anda no anda discutiendo, no, él vive lo que él cree que se debe hacer. No anda cuestionando nada, él es honesto, ¿no? Entonces, el problema aquí es lo que va a introducir Jesús, que ya el día de reposo deja de ser un cuestión ritual o un ceremonial, porque no es capaz de dar salvación. O sea, lo superior es esto, que ya lo que Jesús trae es algo diferente, ¿verdad? Así que quiero que veamos un poquitito de eso. No olvide el tema del libro de Hebreos. ¿Cuál es? La sobriedad de Jesucristo. Entonces, es lo que dice, vamos a ver todo esto. En el Antiguo Testamento, el descanso que pedía la ley era un descanso para obedecer, pero era limitado. Jesús viene y va a dar otro asunto. Quiero que por favor vamos a ver las clases, las clases de sentido que le da a la palabra reposo en la Biblia. Por favor, voy a dar estos pasajes, por lo menos esto lo logramos. Comienzo aquí con hermano Rivas, Génesis 2:2, hermano Elvin, Éxodo 16:26, hermano Jorge, Jueces 3:11, hermana Doris, Segunda Reyes 2:15, y luego Clancy, Job 3:18. Vamos con Estelita, Isaías 28:12, y llegamos con Mimita. Para seguir ahí, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos varios que van a leer ustedes, ahí entre los dos. Hebreos 3:11, versículo 19, Mimi, y luego el capítulo 4, usted me lo recalca, hermano Richie, el capítulo 4, versículo 3, 9 y 11. Los demás, por favor, vean el sentido de la palabra reposo, porque es lo que quiero ver, ¿qué es lo que querrá decir allí? El primero, hermano Rivas. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. ¿Descanso de qué se está? De trabajo. De trabajo. Ese es el sentido ahí de la palabra reposo. Siguiente versículo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es el día de reposo. En él no se hallará. ¿Cuál será el sentido ahí en esa palabra, en el uso de la palabra allí? Casi viene siendo lo mismo, porque recoger es trabajo, ¿verdad? Entonces allí dice, se descansará, No se hallará. no se hallará. Entonces igual no trabajar. Es el sentido aquí de la palabra reposo. Ahora vamos con Jueces 3:11. Y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Semei. ¿Qué dice? Y reposó la tierra 40 años. ¿Cuál es el sentido ahí de la palabra reposo?
descanso. Pero Descanso del cultivo. pero aquí, ¿cuál es el descanso? No es trabajo, ¿verdad? O la tierra trabaja. O sea, la tierra produce. ¿Ah? Sí, produce, pero se cansa de producir. O sea, máximo si es un solo el mismo cultivo Pero- que se hace. Pero vuelvan a leer el texto. Jueces 3:11. Vuelvan a leer y vean cuál es el sentido que le estará dando la palabra aquí. Y reposó la tierra 40 años. Ok. Y murió Otoniel, hijo de él. Recuerden que está en contexto de los jueces. Los jueces, es del pasto. ¿Ah? Ok. Ya, allí no está hablando de trabajo, sino de la maldad. Aquí es descanso de maldad. O sea, la guerra terminó, tiempo de paz. ¿Verdad? Luego, segundo Reyes 2:15. Y dice, viéndole los hijos de los profetas que están en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Oh, bueno, aquí yo no sé si confundí la palabra, pero aquí se convierte en un verbo. Reposó. Pero ¿qué es? Ya si lo convertimos en verbo. ¿Ah? Habitó hoy o sencillamente descansó en el cuerpo de, ¿verdad? El concepto. Ahora Job 3:18, perdón. Ahí también reposan los cautivos, no oyen la voz del capataz. Sí, eso es todo. ¿Qué dice otra vez? Ahí también reposan los cautivos, no oyen la voz del capataz. ¿En qué es el allí ahí? ¿Qué es el allí? ¿Ah? Cautivos, están, No necesariamente están en cárcel. sí. Recuerden que cautivo era el esclavo. Todo esclavo estaba en cautiverio, no necesariamente detrás de rejas. Pero dice allí no obedecía. Entonces, ¿descanso de qué es allí? De trabajo. Bueno, no tanto de trabajo allí. ¿Ah? ¿Cómo? Ay, dice, por fin se fue este jefe. Uf, ¡qué descanso! Bueno, en cambio alguien me dijo ahora, pastor, ore porque hay un nuevo jefe y no nos da descanso. ¿Qué clase ¿ah? Una presión psicológica. Es descanso mental o psicológico, sí. En ese sentido pero igual es descanso, vamos a poner aquí, mental, ¿verdad? O psicológico, de la presión que están teniendo. Alguien les está presionando, ¿no? Y luego Isaías 28:12. A los cuales él dijo, este es el reposo, dar reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. ¿Qué clase de reposo es este? ¿Ah? Sí, este es un descanso espiritual. Y el último es el puñito que le quedó ahí. Con gusto. El 3:11. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en el reposo. Ok, 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Ok. 4:3. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. 4:9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y el 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Ok. Aquí nos complica la cosa ya, ¿verdad? Parece ser que
el autor está hablando de dos reposos, o está hablando de un reposo como prototipo de otro reposo. Y si está hablando de un reposo que es prototipo de otro, está hablando del descanso que tendría el pueblo después de los 40 años y entrarían a la tierra prometida. El ejemplo que está tomando, ¿verdad? Dice, después de andar errantes 40 años en el desierto, con los mismos zapatos, con la misma ropa, comiendo las mismas colochitas, las mismas semillitas, y yendo al mismo baño, tomando en el mismo vaso de agua, ahora van a llegar allá, tendrán su propia casita, nadie los va a estar presionando, van a poder hacer otro tipo de comida, van a descansar. Este es el primer concepto que el autor está poniendo como ejemplo, pero dice, pero algunos, por su desobediencia, ni aún a ese reposo pudieron entrar, porque la primera generación quedó perdida en el desierto, murió por causa de su desobediencia. Pero dice, pero hay otro reposo. ¿Cuál será ese reposo? Y entonces eso nos lleva a analizar el asunto bajo otra óptica. Quiere decir que hay reposos, en este sentido, hay un reposo físico, ¿verdad? O sea, un reposo, descanso de mi cuerpo, un reposo. Entonces, el concepto de reposo sabbat es simplemente descansar físicamente. Dice, no vamos a trabajar, porque dice Dios, y después reposó después de todos los días de trabajo. Era descanso. Aquí hay un concepto de mayordomía, hay un concepto de administración, y este concepto se ha metido porque ¿quién dijo a las empresas que hay que dejar ese día, el domingo? Bueno, algunas ya no lo ¿cómo se llama? No lo guardan, ¿verdad? Para ellos es puramente negocio, pero el cuerpo parece ser, hermanos, sea cristiano o no cristiano, el cuerpo ya se acostumbró y ya siente rico, dice, wow, mañana es domingo. ¿Ah? No respondamos porque venimos a la iglesia. Ok, ahí está el punto. Si eso lo ve así, entonces guarde el sábado, que es para no trabajar, y el domingo para dedicárselo al Señor. O sea, así tendría que ser. ¿Ya? Así es el concepto. Nosotros trabajamos de lunes a sábado y el domingo. Bien, entonces el concepto de Sabbat, que es simplemente dejar de trabajar, es el concepto que debemos manejar, y ya el domingo decirle, Señor, aquí estamos. Ahora bien, ¿es trabajo el día domingo? No, yo creo que la energía que se dedica a Dios, aunque sí se requiere de energías para poder estar acá. O también para ir al mall, para ir a la playa, se requiere energía, y dinero también. Trabaja el domingo. ¿Ah? Trabaja el domingo. Para mí es el lunes, el de descanso. Digámoslo, ¿verdad? Porque es imposible, nuestra cabeza es imposible que la pueda separar, porque anda uno ahí. Bueno, yo siempre mantengo un cuaderno aquí abajo de mi cama, y a veces a medianoche se me ocurre una tontería, ¿verdad? No una tontería, alguna idea, pues, descabellada, ¿verdad? Bueno, yo no le hago caso, y yo siempre, y luego decía, ya guardar los cuadernos, y yo lo escribo a oscuras. Entonces el siguiente día yo me levanto a traducirlo, ¿verdad? El lunes es igual, entonces vamos, pero respondiendo, el día lunes es para mí el día de reposo, ¿verdad? El día libre. Para nosotros, ahora el problema es este, hermano, que ya cuando venimos a la vida cristiana, nos toca ser bien claro el concepto del descanso. Dice, el buen mayordomo trabaja ¿cuántos días a la semana?
¿cuántas horas le exige? Tal vez no le exige. Usted desea por lo menos trabajar en la semana. ¿En cuántos días se hace? ¿Y el sábado? Es para descansar. ¿Se dan cuenta? ¿Verdad? Entonces la misma, ¿cómo se llama? Institución permite que usted en 5 días logre las 40 horas. Si ya el sábado usted quiere trabajar, ya es un asunto bien aparte, ¿no? Entonces quiere decir, es más, entiende, de veras, ya le consideran ese un overtime o horas extras y lo valoran más, ¿verdad? Entonces el domingo es. Ahora vuelvo a este concepto, mejor vuelvo el próximo viernes, hermano. Sí, porque ya está bien concentrado, dice. ¿Será que aún sacar a mi perrito el día sábado será trabajo? Hermano, quedémonos ahí, vamos a la próxima y lo que vamos a hacer es definir los conceptos. Acá lo hemos visto que la Biblia dice hay que definir a qué se refiere cada reposo. Pero lo sí. No, solo iba a decir que el reposo me imagino que obviamente es también un sentir que estoy bien con Dios. Hacia eso vamos. En que ya no es un reposo simplemente físico, sino espiritual. A eso es lo que nos vamos a meter. Y luego hay un reposo, ya, ahora estamos bien, hermano. Es un descanso espiritual, ¿verdad? Y luego hay un reposo presente y hay un reposo futuro. Quiere decir que el autor está hablando de un reposo escatológico, ¿verdad? Entonces, en eso nos vamos a meter el próximo viernes. Póngase de pie, por favor. Amado Señor, queremos que nos lleves con todo bien a nuestras casas y seguimos orando por las personas que están delicadas de salud. Sigue ayudando a hermana Imelda, a Emily, a hermana Alicia, ruego por mi esposa. Ayuda, Señor, a doña Ida, a Medina. Bendice a otros más que posiblemente están enfermitos, pero hoy no pudimos saberlo. Ayúdanos, Señor, para que el día de mañana en la academia sigamos nuestras clases de Biblia, primer año, segundo y tercero, las clases que se tendrán, Señor. Y permite que el domingo, como es el día del Señor, no es un día de descanso, digamos, así literal, porque venimos a trabajar, pero venimos para trabajar para el reino de los cielos, donde eso es lo mejor que hacemos. Que podamos reposar en ti, descansar espiritualmente y que demos a conocer este mensaje a las demás personas que aún no lo tienen. Por favor, ayúdanos, Señor, a guardar en nuestro corazón esa gratitud por la salvación que nos has dado. Ayúdanos a mantener en nuestra mente que debemos ser fieles a ti en cualquier circunstancia que nos encontremos y que podamos darte gracias por ese reposo espiritual que nos has dado. En el nombre de Jesucristo. Amén.